difícil contar esto, Muy Facundo. difícil. Te juro. Yo creo que lo resumiría A ver. con la idea de que Carlos Zanini es la caja negra del kirchnerismo, porque dentro de la mente de Carlos Zanini está todo lo que hizo el kirchnerismo en materia de como ¿viste? Como un avión, que la caja negra guarda Sí, me todo, mató graba todo. Tu metáfora. Bueno, Carlos Zanini fue eso para el kirchnerismo. Para Néstor, para Cristina, fue una continuidad. Y cuando lo nombra Alberto Fernández como procurador, cuando anuncia que iba a ser procurador del Tesoro, Alberto Fernández dice que es una reivindicación. Tremendo. Una reivindicación nombrarlo como procurador del Tesoro porque había estado injustamente preso por el pacto con Irán. Perdón. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández. No. Es de un nivel de hipocresía. Alberto Fernández escribió una carta de lector, no, un artículo en La Nación, firmado por él, donde él acusaba a Cristina por encubrir a los autores del atentado a la AMIA. Exactamente. Él lo firmó. Es más, en ese momento se decía, nadie osó decir de Cristina Kirchner lo que dijo su propio ex jefe de gabinete. Y vos estás diciendo que con esto lo reivindicó. Claro, cuando lo nombra, dice, entre todas las designaciones, ¡qué bárbaro! La de Carlos Zanini es especial, me acuerdo como si fuera hoy. ¡Qué bárbaro! Es especial porque es una reivindicación por los días que estuvo preso injustamente por el pacto con Irán. Pero te retomo esta metáfora de la caja negra del kirchnerismo, porque Carlos Zanini fue el autor intelectual de muchas de las medidas tomadas por el gobierno, algunas que los que apoyan pueden decir que son buenas, los que los critican pueden decir que son malas, pero tiene el risco rígido de todo lo que pasó en el kirchnerismo y sobre todo la cuestión de YPF, porque la estrategia legal, ¿te acordás que entraron directamente y tomaron el edificio? Sí, me acuerdo. Con las fuerzas de seguridad, con gendarmería? Todo eso fue un diseño orquestado, definido por el propio Carlos Zanini. Ahora, y no solamente que estuvo durante el gobierno de Néstor y de Cristina, sino que después volvió con el objetivo concreto de limpiar cualquier tipo, digamos, de riesgo para Cristina Kirchner sobre este tema. Mira, te voy a mostrar ¿No hay algo. otro juicio más importante para la Argentina que gestione la procuración del Tesoro, por favor, que no sea el de YPF? Quiero reiterar lo que acaba de decir Facundo. No hay un juicio más importante para la Argentina. Ahora, recién te nombré esta nota en La Nación que publicó con su firma Alberto Fernández. Exacto. Te la voy a mostrar, mira. Hasta que el silencio aturda a la presidenta. Exacto. Mira, empieza hablando de la Oda a la Alegría de Beethoven. ¿Te das cuenta vos? Qué maravilla. Este país... Y fíjate a ver qué más dice. Un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. En el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato. Acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en las sombras y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando su muerte. Mirá, parecía... Otra persona. Otra persona. Pará, no te lo puedo. Acá está. Todo lo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría, y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende, y sabe que el silencio ciudadano interpela por ella. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos? Bueno,
Bueno, pero Chicos, cuando habló... yo no te puedo creer. Pero es que cuando apenas se confirmó por un tuit que iba a ser su compañero de fórmula, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron? Pero usted no dijo. ¿No dijo todo esto? El argumento que dio es que no tenía toda la información. No. Que por eso fue que había escrito esa columna, que era una columna con, digamos, con unas críticas tremendas. Pero escuchá, parecía un articulista... Sí, y te retomo, cuando lo nombra al frente de la Procuración del Tesoro, lo nombra y dice que esa designación era una reivindicación a la figura de Carlos Zanini por haber estado preso injustamente. No. O sea, bueno, el que decía en esta nota era la misma persona. La misma persona decía que Cristina era culpable de ese pacto con los autores del atentado, y él mismo dice que reivindica a Zanini injustamente preso. Por eso es importante lo que pasó y recordar que el gobierno tiene ya un año y medio ya pasado, un año y medio. La Procuración del Tesoro tiene como el juicio más importante. No puede ser que el gobierno designe al número 1 y al número 2 de manera persistente, que no pueden intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado. Entonces, está muy bien todo lo que decimos de Carlos Zanini y lo vamos a remarcar, y decimos todo lo que estamos diciendo sobre Carlos Zanini. Pero también el gobierno tiene una responsabilidad sobre esta situación que está enfrentando de mucho riesgo y que requiere de una estrategia judicial muy seria, muy pensada, y que lo que se conoció ayer de estas filtraciones generó un enorme escándalo, porque es el gobierno hoy responsable de esa estrategia y de encontrar una estrategia eficaz para que la Argentina no termine siendo condenada y que le condenada a pagar 16.000 millones de dólares, o que le retiren de algún modo las acciones, o que la declaren en desacato y le apliquen embargos. Vamos a esto, Facu. Por un lado está lo que hizo la Procuración del Tesoro actual con el subprocurador, porque el procurador no puede intervenir porque fue testigo del Fondo Buford. Su socio, Andrés Bianchi, perdón. Exacto. Entonces, el subprocurador actuó. En el medio estallan las versiones de filtraciones. Exacto. Que le pegan a la misma procuración que está actuando. Exacto. Hoy, fuentes de la procuración me decían: el procurador está bien firme en su lugar. Exacto. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con estas filtraciones? El gobierno lo que está planteando es que primero va a hacer una auditoría integral. Hay que recordar que los 60 despidos, las 60 desvinculaciones, terminan, entre comillas, formalizada con el decreto que se publica hoy en el boletín oficial. Pero ahí no dice nada. Hay un proceso. Pero ahí no dice nada del tema. Y ayer, cuando contamos el comunicado que informaba lo de los despidos, dijimos claramente: el comunicado no dice nada y el boletín tampoco dice nada sobre el tema de la filtración. Nada de nada. Pero aparte, eso es lo que todos miramos hoy. Exacto. Si había alguna mención de comportamiento desleal, si había... No, pero en la Procuraduría sí dicen: esto fue una drástica reestructuración que se hizo a lo largo de todo este tiempo. No es que ayer despedimos a 60 personas. Ahora, en la Procuración del Tesoro, que le reiteramos a nuestros televidentes, la Procuración del Tesoro es la encargada y reúne a los abogados que defienden los intereses del Estado. Déjame decirte algo. De la Argentina. De la Argentina. Hoy me decía una de las fuentes con las que hablé, me dice: Cristina, para un abogado es llegar a una cúspide de su carrera, llegar a la Procuración del Tesoro. Es algo que en un currículum, en una historia de carrera jurídica, te da prestigio. Prestigio, mucho prestigio. Entonces, mirá vos, y pienso de nuevo en Zanini. O pensar que hubo personal ahí adentro que filtró información para vendérsela, perdónenme, al enemigo, porque en este caso cualquier demandante del Estado es el enemigo. Es el enemigo, sí, sí. Ahora, de la actual procuración, estamos hablando de un total de, hasta antes de esta purga real, porque fue eso es purga, importante. Habían 240 242. Abogados. De los 242, retiraron a 60. Estamos hablando de uno de cada 4.
1 de cada 4 abogados fue desvinculado de la Procuración del Tesoro. Y ahora, como decía Oliveto muy bien en la entrevista que le hiciste, Carlos Zanini se ocupó no solamente de la estrategia judicial para limpiar cualquier tipo, digamos, de responsabilidad de Cristina Kirchner y del gobierno de Cristina Kirchner, sino también de colonizar, como lo han hecho en todos los organismos del Estado. Pero escúchame, dice que había familiares. A ver, es muy importante no solo que el gobierno haga la denuncia penal, sino que conozcamos qué pasó, quiénes hicieron lo que hicieron y quiénes estaban jugando para el otro equipo. En principio lo que se sabe es que va a haber una auditoría, que esa auditoría puede ser interna como también puede ser externa, y no descartan dar la intervención a la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, que encabeza Sergio Rodríguez, y habrá que ver si dan ese paso. Sergio Rodríguez es un fiscal muy riguroso, es un fiscal que ha tenido investigaciones. Es el que hizo el dictamen del avión la vez pasada. Por eso, es un fiscal muy riguroso, con mucha experiencia, y dar ese paso implicaría que el gobierno, entre comillas, pierda el control de lo que pueda llegar a ser esa investigación, porque repetimos, y le digo al televidente, hace 1 año y medio que está este gobierno, y la estrategia desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el fallo de Loretta Presca y lo que está ocurriendo ahora, depende de este gobierno. Y depende de los funcionarios que están a cargo. Y en ese sentido, hoy. Y acá a ver, con todo lo que escuché hoy por la gente con la que hablé, y hablé con mucha gente, siento que el tema de lo que se hizo, de si Zanini desistió de una línea para encubrir, señores, vamos a decir las cosas con las palabras que son, para encubrir hechos corruptos o para trabajar para los intereses, no sé, si de los Kirchner, si de los Eskenazi o de quién, no es menor. Suponte que eso, porque hay quienes dicen que todavía eso puede jugar en una instancia de apelación. Lo que pasa es que tendría que ser considerado un hecho nuevo, es muy complejo. Muy complejo. Pero déjame agregar esto. Si hizo lo que hizo según se sospecha, primero debería el doctor Lijo hacer lo que le está pidiendo el fiscal, por un lado. Pero segundo, sería importante que internamente, en medio de esto que está denunciando el gobierno sobre filtraciones, que se conecten los puntos. Exacto. Porque no parece, aunque cambien los gobiernos y las personas, es el mismo Estado. Algo importante que hay que resaltar también es que lo que está ahora definiéndose es el cumplimiento de la sentencia, no la sentencia. Claro. Argentina ya es culpable y eso no lo van a cambiar. El tema es cómo se va a afrontar las responsabilidades de esa culpabilidad. Y otra cosa. Ojo con eso. Y algo muy importante, porque no solamente porque hay una ley en Argentina, la jueza Loretta Presca no puede venir a ejecutar ningún activo de soberanía. No. También porque la asiste el derecho internacional. Y ahí es donde Estados Unidos es un aliado imprescindible, y vos tenés hoy un trabajo mancomunado de Procuración del Tesoro, de Casa Rosada y de Cancillería para lograr que los Estados Unidos sea amicus curiae. Todavía no ocurrió, pero todo indica que va a ocurrir. Entonces vos tenés una causa que termina en la Corte Suprema de Estados Unidos y tenés a Estados Unidos de amigo. Entonces no es menor esto en cuanto a al tramo final de cómo se encara esa condena, ¿no? Pero si hay responsables argentinos de que esto termine mal, ¿a ustedes qué les parece? ¿Lo tenemos que saber? ¿Tienen que rendir cuentas ante la justicia o los tienen que encubrir más todavía? La respuesta creo que es obvia. ¿Va a ser candidato Francos? Es una de las alternativas. La primera alternativa es Patricia Bullrich, y está empezando a sonar el nombre de Guillermo Francos como posible plan B. Pero bueno, estamos todavía borroneando. Hasta el 26 de octubre falta mucho tiempo. Ok, gracias Facu. Ya está Luis, ya está todo su equipo. Ahí seguimos.